fundamentales que vamos a tocar en este módulo conmigo, que es la motivación de las resoluciones, el proceso ordinario y las nulidades procesales. En realidad, yo le estoy dando más importancia al tema de la motivación de las resoluciones, porque muy pocas veces van a tocar tan profundamente el tema porque el proceso ordinario vamos a tocarlo mañana, porque para mí es el proceso de estrella y el tema de las nulidades, ¿no? Pero ya además yo recuerdo que cuando conmigo hemos desarrollado el módulo de las audiencias, tanto la audiencia preliminar, la complementaria, hemos visto ya, digamos, parte del proceso ordinario, del extraordinario, de los monitorios, y además he estado viendo en su pénsul de esta maestría, casi en el único módulo donde tocan profundamente el tema es de la motivación, de la fundamentación, justamente es ahora, por eso es que yo le estoy dando bastante importancia. Ayer ya hemos hecho una introducción bastante profunda, hemos tratado de entender todas las resoluciones judiciales que se dictan en un proceso, las providencias, los decretos, los autos interlocutorios, los autos definitivos, la sentencia, hemos visto la estructura de la sentencia, hemos visto el tema del auto de vista, del auto supremo, y ahora vamos a continuar con el tema de la motivación de la sentencia, que para mí es un tema bastante interesante y que nos va a ayudar a comprender muchas instituciones del derecho procesal. En forma general, para que una decisión, digamos, tenga un respaldo, no digamos un respaldo legal, porque es fácil decir, yo en este caso estoy aplicando el artículo 100 del Código Civil, por ejemplo. Esa no es una tarea dificultosa, no es una tarea complicada dentro del proceso judicial, pero explicar por qué yo estoy aplicando el artículo 100 en ese caso concreto, cuáles son los motivos, los fundamentos, el razonamiento jurídico que yo he llegado a esa conclusión, eso es lo complicado, eso es lo difícil. Yo he estado en alguna oportunidad en algunas escuelas judiciales. Básicamente he estado en la Escuela Judicial de España, en Barcelona, he estado en la Escuela Judicial de Colombia, he estado en la Escuela Judicial de Costa Rica, y he sido docente aquí en Bolivia varias veces en la Escuela de Jueces. Antes era el Instituto de la Judicatura, y varias veces he dado este tema justamente de la fundamentación, de la motivación. He enseñado más o menos a los jueces cómo debe estructurarse una sentencia, porque esa es una de las tareas más complicadas. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan el pénsul que han llevado en la universidad de pregrado, casi en ninguna materia ustedes se llevan. En otras palabras, en la universidad no nos enseñan a ser jueces. Donde nos enseñan a ser jueces ya son en otras partes. Por lo tanto, donde mayor énfasis se pone al tema de los jueces es cómo fundamentar las resoluciones judiciales. Porque ya he dicho que es la carta de presentación de un juez. Un buen juez, digamos, se presenta ante la sociedad mediante sus fallos. Yo digo, los jueces no deberían estar hablando en la calle, en la prensa. Los jueces deberían hablar siempre mediante sus autos, mediante sus resoluciones judiciales. Yo varias veces cuando hablo de ética, especialmente con los jueces, cuando daba cursos a ellos, les decía, cuando ustedes les pregunten de los diferentes fallos, de por qué usted ha fallado este caso, díganle, vayan, revisen mis fallos, revisen la sentencia que yo he dictado, porque muchas veces la prensa es caprichosa, tiene algunos puntos de vista que no son los reales, porque a veces una cosa es lo que se dice afuera y otra vez a veces es lo que se aprueba dentro de un proceso. Entonces, yo siempre digo, lo que justifica el trabajo de un juez es mediante sus sentencias. Entonces, los jueces no tienen que hablar ante los medios de prensa, los jueces
digamos, que tienen que hablar mediante sus resoluciones judiciales. Ese es, digamos, el aspecto más importante y fundamental. Por eso que la Constitución Política del Estado del 2009, el Código Procesal Civil del 2013, exige y obliga que cuando los jueces tengan que pronunciar una resolución judicial de fondo, necesariamente, no algo opcional, sino necesariamente deben fundamentar. Y si no fundamentan, penosamente esa resolución podría ingresar en el campo de las nulidades procesales. Por lo tanto, es una exigencia constitucional de la fundamentación de los fallos. En palabras sencillas podemos decir que la fundamentación es la explicación lógica y razonada que el juez desarrolla dentro de la parte considerativa de los diferentes fallos. Se dice que un buen juez normalmente nunca le faltan argumentos para poder fundamentar su fallo, para poder sostener su fallo. Muchas veces los jueces, y eso hay que ser reales, cuando tiene un caso concreto, pues han visto que hay una demanda, una contestación, ahora tenemos audiencias preliminares, audiencias complementarias, y ahí el juez, digamos que más o menos, tiene que tomar en un momento determinado su decisión. Muchas veces el juez puede pasar por su mente varias opciones. Podría decir, por ejemplo, a mí se me hace que este contrato del cual están pidiendo la nulidad es cierto. O puede decir, yo considero que no existe aquí la nulidad de este contrato. Digamos que el juez a algún momento puede tener varios criterios, pero en algún momento tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión y decir, bueno, aquí ya se ha producido prueba, más o menos, esto es lo que ha argumentado el actor, esto es lo que ha argumentado el demandado, estos son los medios probatorios que tiene el actor, estos son los que tiene el demandado, estos se han producido. Bueno, yo, ¿dónde inclino mi balanza? En otras palabras, dice el juez. Para aquí o para allá, pero no digamos que inclina la balanza maliciosamente, sino que dice, creo que allá está más pesada, porque el actor creo que realmente ha demostrado su pretensión o sus pretensiones jurídicas. Entonces yo creo que no solamente sería justo, sino que sería legal que yo, por ejemplo, en este caso declare probada mi demanda. Que declare probada la demanda, por lo tanto toda la artillería que el juez va a utilizar para fundamentar el fallo va a ser por ese lado. La fundamentación no está simplemente en señalar, como les decía hace rato, alguna norma jurídica, sino está en el justificar el porqué de su fallo, porque si no entraríamos ante una arbitrariedad, sino el juez, digamos, que fallaría como le da la gana. Por eso que el juez tiene varios sistemas de valoración de los medios probatorios. Entre los más sobresalientes, ¿cuál es? Es la sana crítica, el prudente criterio. Y en algunos casos la ley es la que se mete y ha establecido una prueba tasada, es decir, una prueba que el propio código, por dar seguridad jurídica a las partes, determina cuál es el valor probatorio. Yo siempre digo, si estaríamos discutiendo el derecho propietario de esta casa y yo, como actor, por ejemplo, llevo al proceso un documento público, que es un documento auténtico, de acuerdo al Código Procesal Civil, es un documento auténtico, de acuerdo al Código Civil es también un documento auténtico. ¿Y qué significa que es un documento auténtico? Que hace plena prueba, que es indiscutible inicialmente. Por supuesto que yo después podría demandar un proceso penal, por ejemplo, porque considero que ese documento, pongamos, es falso, porque ese documento hay una falsedad ideológica, una falsedad material, porque ahora se pueden hacer maravillas, pero originalmente este es un documento auténtico que hace plena prueba, es indiscutible. Entonces estaríamos discutiendo el derecho propietario y la parte actora presentaría
pongamos un testimonio de una escritura pública, de un contrato de compra-venta de un determinado bien inmueble, y además se encontraría, pongamos, registrado en derechos reales, eso significa que se ha dado publicidad a ese derecho, que es oponible a otras personas porque yo he registrado en un registro público. Para eso está derechos reales, para que yo ahí, en esa oficina, registre mi derecho, y a partir de ese momento es oponible a todas las demás personas. Normalmente para los bienes más importantes, como los bienes inmuebles y los bienes muebles sujetos a registro, hay registros públicos para que yo diga, bueno, ¿quién es el dueño de esa casa? Yo no puedo estar adivinando, tocando la puerta. Yo voy a derechos reales y puedo conseguir la información. Entonces, si yo en un proceso judicial presento ese tipo de documento y pongamos la contraparte, la parte demandada lleva 100 testigos, donde los 100 testigos dicen, yo señalo que el demandado es el dueño de esta casa, el juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que fallar siempre por el documento público. ¿Por qué? Porque es un documento auténtico y tiene una prueba tasada, tiene una prueba que la propia ley lo establece. No puedo decir, ¿sabe? Aquí han venido 100 testigos y 100 testigos han dicho que no, que esa casa pertenece a la otra parte. No, es lo mismo que diga, ¿sabe? A mí Juan Pérez me debe dinero, me debe 1.000, 2.000, 100.000. ¿Y qué presento? Un cheque, un pagaré, una escritura pública, un documento privado debidamente reconocido, un reconocimiento de deuda. Aunque yo lleve 100 testigos y diga que yo ya he pagado la obligación, no hay, porque si no, no habría seguridad jurídica. Entonces, dentro de la fundamentación de las resoluciones judiciales, lo que marca y lo que debe tomarse mucho siempre en cuenta es el tema de la valoración de los medios probatorios. Yo siempre digo, fácil es decir algo, lo complicado, lo difícil en el derecho es probar eso, es probar esas situaciones que yo las estoy manifestando. Por eso es que en el proceso normalmente hay dos fases. Hay una fase de proposiciones que están compuestas normalmente por la demanda, por la contestación, por las excepciones, por la reconvención, donde digamos toda la carne la ponemos sobre el asador. Y después tenemos una segunda fase, que es una fase probatoria. Justamente dice, lo que hace el juez, dice, muy bien, usted ha dicho tal cosa, ahora me demuestra, ahora me prueba eso. Y para eso hay reglas de la carga de la prueba. Yo presumo que ustedes han llevado ya el sistema probatorio. Y en todo proceso hay la carga de la prueba. ¿Qué significa la carga de la prueba? ¿Quién va a probar algunos hechos y quién está obligado a desvirtuar esos hechos? No es cosa que digan, bueno, sabe, toda la carga la tiene el actor o la tiene el demandado, depende de los hechos. Hay hechos constitutivos, hay hechos modificatorios, hay diferentes hechos, dependiendo de qué tipo de hechos la carga de la prueba es para el uno o para el otro. Por eso cuando se está en la audiencia preliminar, el juez lo que hace es fijar el objeto de la prueba y le dice al actor, yo le voy a fijar estos hechos y esos hechos usted tiene que probarlos. Y al demandado le dirá, a usted le voy a fijar estos hechos y usted tiene que probar. Pero además ambos tienen la obligación o tienen que procurar de desvirtuar esos hechos. Dadme los hechos que yo te daré el derecho. Entonces, el tema para dar seguridad jurídica es que en algunos temas es la propia ley la que da cierto valor probatorio. Un juez no puede dar mayor fe probatoria a 3 testigos o a 4 o a 5 con relación a un documento público, a un documento privado. Los únicos documentos que son auténticos, de acuerdo a nuestra legislación, es el documento público que lo otorga un notario de fe pública y el documento privado que se encuentre debidamente reconocido. Ahora, con el nuevo código también ustedes sabrán y ustedes ya seguramente han visto que existe ahora la prueba electrónica.
Por ejemplo, la ley del notariado está reconociendo ahora la escritura pública electrónica ya. Es decir, aquella que va a volar en computadoras, en pantallas, y ya no voy a tener necesidad de presentar una hoja o unas hojas, sino es algo virtual. Hay también otros medios probatorios, como por ejemplo, yo ahorita puedo sacar mi celular, por ejemplo, y haber firmado, pongamos, un contrato con alguien, pero tranquilamente en el transcurso de la vigencia del contrato hemos hecho modificaciones. Muchas veces no tenemos la precaución, por ejemplo, de que conste por escrito, digamos, esas modificaciones, ampliaciones que hemos realizado de los contratos, de ese contrato que hemos hecho. Pero sí, por ejemplo, lo hemos hecho ahora, es muy común en WhatsApp. Yo puedo ser el constructor y llamarlo a mi cliente o mandarle un mensaje de texto, decirle, ¿sabe? Yo había planificado, de acuerdo al estudio de suelos, hacer cimientos de 1 metro para que su construcción esté absolutamente sólida, no tenga ningún problema. Pero sabe, hemos cavado hasta 1 metro y todavía no hemos encontrado tierra firme. Por lo tanto, hemos encontrado tierra firme para sostener bien los cimientos a 1 metro 30 centímetros. Entonces, vamos a variar 30 centímetros de cimientos. Y eso, en una construcción grande, lo que sea, sube los precios. No te preocupes. Hacer más, bajate 30 centímetros más, porque yo quiero tener una casa sólida, una edificación sólida, perfecto. Después ya hacemos un nuevo cálculo de precios, pongamos, de cimientos, perfecto, ya está. Eso queda en WhatsApp, nada más. Después ya, cuando llega ya a la conclusión de la obra, o cuando ya te dice, no, pero nosotros hemos quedado cimientos, tanto, sí, pero no, usted no se recuerda cuando hemos charlado y yo le he mandado un WhatsApp diciéndole que habíamos calculado inicialmente 1 metro y después hemos tenido que bajar hasta 1,30. Sí, no depende de la buena fe. Pero ahora, por ejemplo, por la ley del notariado, ese medio probatorio lo podemos hacer bajar por un sistema, ir a un notario de fe pública, y el notario de fe pública va a dar fe de ese medio probatorio digital y me va a levantar, digamos, un acta y me va a entregar. O puede ser que yo, por ejemplo, mediante alguna persona especializada, bajemos fotografías, porque ahora yo puedo mandar fotografías, de decir, mira, aquí está el cimiento, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que ese nunca va a ser un documento público, aunque intervenga un notario. Nunca va a ser un documento auténtico, pero sí ya es una prueba, y es una prueba documental. No es una prueba, no es un documento público, pero es una prueba documental que ya va a tener cierto valor probatorio que el juez, ya aplicando su sana crítica y su prudente criterio, va a utilizar en el caso concreto. Entonces, digamos que ahora los abogados, de acuerdo a la ley, al Código Procesal Civil del 2013, a la ley del notariado del 2014, tenemos otros medios probatorios más. Y ahora, por ejemplo, ¿quién no hace, digamos, mediante este sistema? Las contrataciones muchas veces las hacemos ahora por WhatsApp, por un correo electrónico, vía telefónica. Por eso que los contratos se perfeccionan cuando las personas se encuentran en el mismo lugar, se perfeccionan en ese lugar, en ese instante. Pero cuando las personas están en diferentes lugares, es cuando una de las partes tiene el conocimiento de buenas noches, tiene conocimiento de la aceptación de la contraparte, ya, pero se llaman contratos a distancia, pero todos, digamos, que tienen un valor probatorio.
Entonces, yo he querido tocar estos pequeños ejemplos porque dentro de la argumentación, de la fundamentación de los fallos, una de las misiones fundamentales que tiene el fallo es establecer en forma clara y en forma precisa cuál es el razonamiento jurídico que yo he llegado para llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, yo siempre critico a los jueces que muchas veces en sentencia lo que hacen los jueces es simplemente hacer un resumen de los diferentes medios probatorios que se han producido en el proceso, pero no está sacando conclusiones, no está sacando temas de análisis, de sana crítica, de lógica, de prudente criterio para analizar ese medio probatorio. Por ejemplo, he ido a declarar en el proceso, al proceso Juan Pérez, y muchas veces lo que hace el juez es decir, Juan Pérez ha venido a este despacho judicial y ha declarado y ha dicho tal, hacen un resumen o relatan todo lo que ha dicho. Eso es simplemente contar, pero no es analizar, no es fundamentar. Yo puedo decir, ¿sabe? En este proceso ha declarado Juan Pérez, pero en este proceso lo que estamos discutiendo es tal hecho. Y lo que yo puedo colegir es que, de acuerdo a la declaración de Juan Pérez, y especialmente cuando en tal parte este testigo manifiesta tal cosa, con esto yo tengo demostrado tal hecho. Eso es valorar un medio probatorio, es aplicar la sana crítica. O decir, por ejemplo, han venido 5 testigos a este proceso a declarar, pongamos 3 de la parte actora y 2 de la parte demandada. Y 4 testigos, por ejemplo, en el proceso han sido contestes en tiempos, lugares de determinadas situaciones que se están discutiendo en este proceso. Y hay un solo testigo de los 5 que han declarado que dice totalmente diferente a los 4. Pero saben, yo creo a ese único testigo y no a los 4. ¿Saben por qué? Porque la declaración de este único testigo tiene lógica de los hechos que estamos discutiendo en el proceso. Además, hay algunos medios probatorios que son especiales para combatir la falsedad o la veracidad de los demás medios probatorios. Yo, por ejemplo, nunca me olvido de un caso concreto que cuando yo era juez hace muchos años, se estaba discutiendo la reivindicación de un bien inmueble y básicamente se estaba discutiendo sobre el límite de 2 propiedades. Y varios testigos han venido a hablar sobre esa pared que dividía, que era clave para el caso concreto. Y cuando se hablaba de esa pared decía, ¿usted conoce, ha estado en ese lugar? Sí, yo he estado en el bien inmueble. Y me podía relatar algo sobre esa pared. Sí, es una pared que divide ambas propiedades. Más o menos, ¿qué altura tiene la pared? Más o menos 3 metros, 2,50, más o menos por ahí. ¿De qué material está hecha? Dice piedra abajo y después ladrillo encima. Perfecto. La pared tiene bueno, algunas características más, ¿no? Y viene otro testigo y cuando hablamos sobre el tema de la pared, dice, sí, yo conozco esta pared que divide ambas propiedades. Y le digo, ¿cómo es la pared? Me dice, es una pared de adobe. Y casi la pared está muy abandonada o destruida porque no pasa de 1,5 metros de altura. Hay partes que sí tiene hasta 2 metros, pero está bastante deteriorada, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, 4 testigos han venido aquí a hablar de una pared de ladrillo que tenía un cimiento de piedra, etcétera, etcétera. Y un solo testigo viene y me dice, no, es una pared de adobe. Por supuesto que ahí me ha dejado totalmente en dudas. Gracias a Dios, yo digo, la próxima semana teníamos audiencia de inspección judicial. Cuando voy, era efectivamente la pared, como me ha dicho ese único testigo, era una pared de adobe, no era una pared de ladrillo. Entonces, ¿yo acaso porque 5 testigos han venido y han sido contundentes y el otro en forma contradictoria, yo voy a creer en esos testigos, en los otros 4? No. ¿Cuál es el problema? Que aquí en Bolivia
seguramente en otras partes, hay testigos profesionales. Todos los jueces tienen que ser hábiles, los abogados tienen que ser vivísimos para poder encontrar. Por eso que ya les decía, por ejemplo, una manera como combatir, pongamos a la prueba testifical, buenas noches, para combatir la prueba pericial, porque a veces los peritos también nos dicen algunas cosas, nos relatan ciertas cosas, sacan conclusiones, pero cuando vamos a una inspección o a la reconstrucción de los hechos nos encontramos con otro panorama. Entonces la clave del éxito, ya comenzando a concluir, en la fundamentación está en la valoración de los medios probatorios. Y el juez no debe simplemente limitarse a hacer un resumen o una relación de lo que es lo que han dicho los testigos, qué es lo que ha hecho el perito, porque eso es solamente relacionar. Otra cosa es fundamentar, dar una explicación lógica, ¿por qué yo creo un testigo? Muchas veces en un proceso tenemos 3 pruebas periciales o 4 pruebas periciales. Muy bien, decir, yo tengo 4 pruebas aquí. ¿Por qué voy a creer en el perito número 1? No voy a creer en el perito 2 y voy a descalificar los otros trabajos periciales. Uno, porque puedo decir, bueno, veamos la experiencia. Aquí no es por menospreciar, pero por ejemplo, un peritaje ha sido realizado por un arquitecto, el otro ha sido por un ingeniero y el otro ha sido realizada, digamos, por un constructor famoso pero que no tiene ningún título. Supuestamente, ¿cuál es la persona llamada, digamos, profesionalmente a que sea más creíble? Pongamos el ingeniero, porque el arquitecto es más que todo decorativo, ¿no? Que la ventana tiene que ser mejor allá, que ubicada para otro lado, que la luz va a entrar mejor. El arquitecto se dedica a eso, pero el ingeniero, ¿a qué se va a dedicar? Decir, no, hagamos esa ventana ahí, pero aquí tenemos que hacer un buen encadenado, una buena cosa, la columna, porque si no, el ingeniero es el que calcula. Y si sería un tema, pongamos, de esa naturaleza, al que yo voy a creer es a él. Entonces digamos, perfecto, yo tengo aquí 3 trabajos periciales, pero yo por la especialidad del tema que estamos discutiendo, más importancia le voy a dar al ingeniero. Pero muy bien, pero puede ser que, por ejemplo, mi primer pensamiento es eso, es decir, creo que... Pero después cuando ya comienzo a analizar los trabajos periciales, encuentro que el que tiene mejor fundamentación, un mejor razonamiento, todo, puede ser hasta el constructor, ni siquiera el arquitecto ni el ingeniero. Entonces yo podría decir, saben, aquí yo me encuentro con 3 trabajos periciales, con 3 personas que están entendidas en la materia, pero las conclusiones, las teorías que ha aplicado, las analogías que ha hecho, creo que es mucho mejor este trabajo pericial para mí. Entonces aquí hay que aplicar esta sana crítica, este prudente criterio. Se dice que cuando el juez comienza a argumentar, tiene que aplicar las reglas de la lógica. ¿Y cuál es la primera? Es el estudio del caso concreto. Y para el estudio del caso concreto, el juez tiene que establecer en forma clara y en forma precisa cuáles son los hechos que realmente son objeto de discusión en la causa. Normalmente yo digo, en un proceso judicial, cuando se presenta el actor y propone sus hechos, yo digo así en forma muy jocosa, es el cuentito que nos cuenta, perdón que repita, el actor, es su cuentito de él. De ahí se presenta el demandado y también él cuenta su cuentito como él quiere. Entonces digamos, tenemos 2 cuentos, uno de la parte actora y otro de la parte demandada. Por eso dice que el juez se convierte en historiador. Pero básicamente lo que el juez debe extraer y sacar en este caso concreto es cuáles son los hechos realmente más relevantes, más importantes, que van a ser objeto de discusión en este proceso. Una vez que el juez más o menos determine cuáles son los hechos, tiene que tener presente que para esos hechos tiene que establecer algunos otros parámetros más. ¿Cuáles? ¿Cuál sería la norma jurídica que es aplicable para el caso?
A ver, nos imaginemos, por ejemplo, estamos discutiendo si esta pared que divide dos fundos es medianera o no es medianera. Yo puedo irme y decir, muy bien, aquí se ha presentado prueba por la parte actora, por ejemplo, que dice que es una pared propia. La parte demandada, trayendo algunos testigos, ha dicho que esa es una pared medianera. Cuando yo he ido a la inspección judicial, he determinado que la construcción que se encuentra aquí se encuentra apoyada en esta pared, y la construcción que está en el fondo vecino también se apoya. Esa es otra presunción, pongamos, que a mí me podría llevar y a hacer pensar que esa pared es medianera. Perfecto. Ya, yo más o menos tengo ya estos hechos, tengo testigos que han venido, hay documentos, hay inspecciones, he nombrado un perito. Perfecto, cuando yo ya he hecho ese análisis del caso, después digo, bueno, ¿qué norma jurídica es aplicable en este caso? Y diré, bueno, veamos qué es lo que dice el Código Civil. El Código Civil dice: la pared que divide dos fundos se presume que es medianera, salvo prueba en contrario. Muy bien, esta es la norma jurídica. Ahora, perfecto, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Hemos estado discutiendo ese tema. Hay esta presunción, pero yo considero que el actor me ha demostrado que esa pared no es medianera, sino que es absolutamente propia. ¿Por qué? Porque tiene un documento que establece que la pared que divide con su fondo vencido, exactamente existe una cláusula que dice que es una pared propia. De acuerdo a las mediciones que ha hecho el perito que he nombrado, es contundente al señalar que la pared que divide ambos fundos está dentro de la propiedad del actor. Perfecto. Ha venido como testigo el albañil que ha hecho la pared, y él dice que ha sido contratado por el actor y que, de acuerdo a las mediciones que ellos han hecho, que ha realizado la pared dentro de la propiedad del actor. Entonces, digamos, ya vamos caminando. Entonces, con este ejemplo quiero decirles de que yo he estudiado el caso, he visto cuál es la norma jurídica aplicable al caso, y después he dicho, tiene la razón, o aquí el que ha demostrado es la parte actora. Por lo tanto, con eso soluciona el conflicto, porque no se olviden que la sentencia judicial, el primer fin que tiene es resolver el conflicto. La doctrina es contundente al señalar que toda sentencia que no tenga una debida fundamentación priva a las partes de poder fiscalizar la administración de justicia. Por lo tanto, digamos que la fundamentación no es un capricho que el legislador ha querido imponer al juez, sino que además esta es una forma de fiscalizar la administración de justicia. Es fiscalizar el trabajo intelectual que ha realizado el juez. Sí. Usted acaba de decir de que la sentencia, si no estaba fundamentada, pero en este caso, digamos, si nadie hace la correspondiente apelación, algunos recursos, y se hace la ejecutoria, Así es. Entonces, pero sin embargo no tiene la debida fundamentación. Entonces eso causa estado. Exactamente, causa estado. Aquí el profesor Alsina, que para mí es uno de los maestros del derecho procesal latinoamericano, se hace una pregunta: ¿las sentencias justas y las injustas se las cumplen o no se las cumplen?
y él es contundente a decir que todas las sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas, que causan estado, buenas o malas, se cumplen. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se ha dictado una resolución que no tiene ninguna fundamentación, pero nadie ha observado, nadie la ha impugnado, nadie ha planteado ningún recurso de apelación, ningún recurso de casación, perfecto. Significa que, aunque sea coja, aunque sea mala, se la ha aceptado, la están dando por bien hecha. Aquí, cuando veamos el tema de las nulidades procesales, es la convalidación de los actos. Es decir, puede ser que esa sentencia no tenga, pero nadie ha dicho nada, nadie la ha observado, pues digamos que ha pasado por el filtro. Porque cuando una resolución judicial sea ejecutoria, cuando causa estado, por dos motivos: cuando las partes, teniendo la facultad o la posibilidad de plantear algún recurso, no lo hacen, o cuando ya se agotan los recursos, porque un proceso judicial tiene que nacer y tiene que concluir, y digamos que lo más pronto posible. Anoche, por ejemplo, ha quedado algo en tapete. Yo decía, la tendencia del derecho moderno está tratando de eliminar la segunda instancia y que haya el per saltum, es decir, que no haya el recurso de apelación. Alguien con mucho criterio aquí decía, bueno, ¿y qué hacemos con la teoría del error? Pero cuando se critica ese tema, es decir, no puede ser de que haya una segunda instancia que solamente sea revisora, y eso conlleva retardación de justicia. Por ejemplo, yo le decía a mi querido colega anoche que estábamos hablando, sería interesante un trabajo de tesis sobre eso. Ustedes van a hacer una tesis, van a hacer una investigación, sería interesante. Es decir, bueno, sería aconsejable que en el derecho procesal civil se elimine la segunda instancia, haya el per saltum, ver los pros, ver lo positivo, lo negativo. Porque aquí siempre hay que poner en la balanza dos cosas. Siempre, si hay recursos, ¿qué significa? Más tiempo, ¿no es cierto? Más tiempo en la tramitación de la causa. Eso en ninguna parte podemos negar. Porque si, por ejemplo, la primera instancia duraría, pongamos, 6 meses, más o menos la segunda instancia tendría que durar, de acuerdo a este nuevo código, otros 6 meses. Estamos hablando de un año. Si es que eliminamos la segunda instancia, estamos reduciendo al 50%. Pero los legalistas dicen, bueno, estamos apurando el proceso, pero puede ser que tengamos procesos injustos después, porque no se le ha dado lugar a la parte a que pueda reclamar eso. Entonces muchas veces la pregunta está, ¿tiempo o que sea más justa? Ahora, ¿por qué yo digo un tribunal departamental de justicia puede ser más competente? No estoy hablando de competencia, sino más inteligente, digamos, que un propio juez. Hay jueces que son muy competentes y realmente hacen una muy buena administración de justicia. Lo que han hecho, por ejemplo, algunos países para eliminar la segunda instancia, han creado no jueces unipersonales, sino jueces colegiados. Entonces digamos que haya donde 2 o 3 jueces van a decidir en primera instancia. Entonces digamos que ya van a ser varias cabezas las que van a pensar. Pero es bastante interesante ese tema. Yo les digo, puede ser motivo de un trabajo de tesis. Y ustedes pueden hacer ya digamos una comparación, qué es lo que está ocurriendo actualmente con los procesos agroambientales con relación a los civiles. ¿Cuáles son más rápidos? ¿Los agrarios o los civiles? Porque en materia agraria no hay, y ahora agroambiental no hay la segunda instancia. Otro tema que para mí es importante dentro de la fundamentación de la resolución judicial es que el juez está ahora obligado en sentencia a señalar qué hechos se encuentran probados
y qué hechos no se encuentran probados. Y en aquellos casos, cuando diga el juez qué hechos se encuentran probados, tiene que señalar con qué medios probatorios se encuentra probado, para que no sea, digamos, muy rápida su respuesta y sea más contundente. Por ejemplo, el juez podrá decir, bueno, en este proceso hemos discutido 3 hechos. Básicamente los 3 hechos los tenía que probar el demandante, el actor. Muy bien, analicemos el hecho número 1. A mi punto de vista, ese hecho se encuentra plenamente probado. ¿Por qué? Porque el documento de foja 100, por ejemplo, es contundente para probar ese hecho. Porque en la cláusula número 4, o todo el documento, demuestra el hecho número 1 que estábamos discutiendo. Pero además, cuando he realizado la inspección judicial y en esa inspección judicial hemos analizado tal punto, tal hecho, también tengo la certeza que este hecho número 1 lo tengo plenamente probado. Además, cuando en este proceso han venido a declarar Juan Pérez, Juanita, Juancito, y en tal parte de sus declaraciones se han dicho tal cosa, también viene a corroborar que ese hecho número 1 se encuentra probado. Entonces ahora hay la obligación del juez que le diga qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. ¿Para qué? Para que la sentencia no sea arbitraria y no sea solamente una conclusión sin una explicación lógica y razonada por parte del juez. Entonces para mí aquí es fundamental esta parte considerativa de la sentencia, donde expresamente debe señalar qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. Yo les digo en honor de la verdad, el Código del 76 no hablaba sobre hechos probados o no hechos probados, pero cuando ha habido una capacitación hace unos 20 años atrás por parte de la Escuela Judicial de Costa Rica, y han comenzado a capacitar a los jueces, vocales, ministros de la Corte Suprema, han comenzado a revisar sentencias en formas reales y decían, bueno, ¿qué pasa? Que en estos casos concretos los jueces no están señalando qué hechos se encuentran probados y qué hechos no se encuentran probados. Entonces ahí les explicamos, es que nuestra legislación, ese código de ese momento, no exigía o no exige que se haga una tanda de hechos probados y de hechos no probados. Hay jueces que hacen, en su parte considerativa, dicen, considerando qué hechos se encuentran probados en este proceso. ¿Está interesante? Por lo tanto, digamos que se tiene que señalar. Entonces, en ese tiempo, cuando la Escuela Judicial de Costa Rica ha estado 3 años en Bolivia capacitando a jueces, magistrados, en las conclusiones que ellos han dejado, han dicho, creo que aunque no lo determine su legislación, debería los jueces comenzar a señalar en sus sentencias qué hechos se encuentran probados y qué hechos se encuentran no probados. Pero cuando ya se ha dictado este nuevo código, ya digamos que es la propia ley la que ya obliga. Y yo anoche les decía que si no se hace este trabajo dentro de la fundamentación de las resoluciones, especialmente de la sentencia, entran en el campo de las nulidades procesales. Entonces muchas veces las partes proponen hechos, el juez les da la oportunidad de probar y el momento que el juez tiene que dictar sentencia tiene que ser contundente también, de decir qué hechos se encuentran probados, qué hechos no se encuentran probados. Y además, ¿con qué medios probatorios? Con este documento, con este testigo, con este peritaje. Y para ser más concretos, no solamente decir con este documento, sino con el documento de foja 100, pero especialmente por la cláusula 10ª. Además, por el trabajo pericial de Juan Pérez, pero que él en su conclusión número 4 dice tal cosa.
o cuando el testigo ha sido interrogado sobre tal tema, ha dicho en forma contundente tal cosa. Entonces eso va a dar pie. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué hay esta exigencia? Porque a partir de las resoluciones judiciales nacen, a partir de estas resoluciones judiciales y de la fundamentación nacen los recursos, nace el tema recursivo. Y ustedes saben que cuando se plantea un recurso, lo que pone en movimiento al recurso judicial es la expresión de agravios. Por lo tanto, el motor que abre la segunda instancia es la expresión de agravios. Y la expresión de agravios es señalar también el apelante en forma clara y en forma precisa donde considera que existen los errores, las omisiones, las violaciones, las malas interpretaciones que el juez ha realizado en la sentencia. Pero si es que yo no conozco esos hechos, esa situación, ¿de qué voy a poder impugnar? Por eso yo ayer les decía, básicamente, la fundamentación de las sentencias está arraigada con el tema del debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces yo, para poderme defender de un proceso, para criticar un fallo, tengo que conocer el razonamiento jurídico del juez. ¿Cuál ha sido la fundamentación? Señor juez, usted en su sentencia dice que el hecho número 1 se encuentra probado por el documento, por la declaración testifical de Juan Pérez, por el trabajo pericial de tal. Señor juez, usted se ha equivocado, porque el documento de Fogas Tanto en ningún momento viene a demostrar el hecho que supuestamente usted lo da como probado, por estos tales motivos. Esa es la expresión de agravios. Cuando usted dice que ese hecho además se encuentra probado por la declaración testifical de Juan Pérez, cuando dice tal cosa, usted ha hecho una mala interpretación, un mal análisis de esa declaración. Y así es que yo voy refutando. Por eso que yo digo, el tema de la motivación o la fundamentación de las resoluciones está bien amarrada con el tema recursivo. Porque si no hay fundamentos, me va a privar a mí la posibilidad de poder plantear adecuadamente cualquier recurso. La última parte de la fundamentación está referida ya con la aplicación de la norma jurídica concreta. Se dice que el juez puede suplir el derecho de las partes, pero jamás puede suplir los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son personalísimos, tanto del demandante como del demandado. Mañana, cuando veamos el tema de la demanda, y hay la exposición del hecho, la exposición del derecho, anticipadamente puedo decirles ahora que la exposición del derecho no se cumple solamente con señalar normas jurídicas, sino que la exposición del derecho es señalar en forma precisa y en forma concreta por qué yo tengo derecho que se acoja a mi pretensión jurídica. Por ejemplo, yo puedo decirle, ¿sabe, señor juez? Yo no he dado mi consentimiento para la formación del contrato, porque supuestamente el contrato que ha sido realizado el día 8 de febrero del 2019, yo no me encontraba en la ciudad de Tarija, sino yo me encontraba en la ciudad de Santa Cruz y dando clases. Entonces, yo no he dado mi consentimiento, por lo tanto yo tengo derecho a que hasta que ese contrato se lo declare anulable, porque yo no he dado mi consentimiento para que se forme la voluntad. Por lo tanto, yo tengo derecho a eso. Señor juez, este contrato se ha hecho en un documento privado, pero sin embargo, de acuerdo al Código Civil, ese contrato de donación tenía que haberse realizado mediante documento público.
Por lo tanto, tengo derecho a que se declare nulo ese contrato. Entonces, esa para mí es la exposición del derecho. Ahora, ya yendo a la fundamentación, es obligación del juez aplicar el derecho. Yo por eso, disculpe, no sé si habrá jueces aquí, pero es ignorante el juez que le pide a la parte, por ejemplo, actora, demandada, que señale a base de qué norma jurídica pide algo. No puede hacerlo, porque el que aplica el derecho es el juez, no es la parte. Yo muchas veces he visto que alguien le pide cosas hasta sencillas en un proceso y el juez dice previamente a concederse o a negarse, lo que sea, señale a base de qué norma jurídica usted me está pidiendo. No, ¿quién es el que conoce el derecho? Es el juez. El juez no puede decirle. Yo podía hasta mentirle, ¿sabes? Está en el decreto supremo número tantos, hasta ¿no? Que el juez va a decir, sí, a base de eso. El juez tiene la obligación de conocer el derecho. Por eso que lo que se aconseja normalmente en un proceso judicial, para poder, ya sea tanto el demandante, el demandado, en este caso los abogados, y tanto el juez, para poder litigar adecuadamente en cualquier materia, en este caso en materia civil, hay que conocer muy bien la ley. Si yo no conozco la ley, va a ser medio dificultoso que yo pueda adecuadamente poder resolver el caso. Pero tengo que conocer también la doctrina aplicable al caso concreto. Si no conozco doctrina, me limito solamente, porque ahorita yo puedo agarrar el código y leer un artículo y tiene solamente 2 párrafos. Eso dice la ley. Pero usted sabe la doctrina, lo que puede desarrollar eso, puede desarrollar hasta un libro, puede desarrollar solamente un artículo. Tengo que conocer también la jurisprudencia. Más o menos, ¿cuál es el criterio jurídico que tienen los jueces, los magistrados sobre esa? Yo, por ejemplo, es bastante interesante cuando en un proceso, yo digo como parte actor, esto, señor juez, esto dice la ley, esto dice la doctrina y esto dice la jurisprudencia. Escucha, bastante contundente. Pero también esa respuesta hay que recibirla del juez. Yo en este caso estoy declarando probada porque la norma jurídica aplicable en este caso es tal norma, tal artículo del Código Civil. Pero además la doctrina que relevante para este caso señala tal cosa. Y además la jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Supremo sobre este artículo es tal. Entonces, digamos que voy a ser bastante contundente. Por eso yo les decía que aquí el que tiene que aplicar el derecho es el juez. Dadme los hechos y yo te daré el derecho. Otras veces he visto que hay jueces que dicen, tú proporcioname los hechos, que es lo que tú conoces, porque yo aplicaré el derecho, porque yo soy el que conozco el derecho. Dadme los hechos que yo te daré el derecho. Hay muchos abogados que no hay demanda que tengan, que no señalen normas jurídicas. Está bien, más al contrario, toda la doctrina dice que es bueno que se señalen las normas jurídicas que yo considero que son aplicables al caso concreto, porque además le puedo hasta orientar al juez. Ya, lo que aquí más o menos la parte quiere es tal cosa, porque estas normas jurídicas él considera que son aplicables al caso. A ver, revisar el código, veré, sí, tienes razón, este sí, este no, etc. Y aún y es mucho más contundente porque el juez puede aplicar normas jurídicas que nunca han sido pedidas por ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque el juez es el que señala qué norma jurídica es la aplicable en el caso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el juez en el caso concreto no tiene una norma jurídica aplicable? Anoche ya tocábamos algo. Yo les decía, el juez civil está obligado a fallar. Cuando no hay una norma jurídica aplicable al caso, ¿qué puede aplicar? La analogía. Una norma jurídica que se parezca. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo,
hasta ahorita en Bolivia no está regulada la tarjeta de crédito. Pero ¿quién no tiene una tarjeta de crédito? ¿Y cuántos procesos judiciales ha existido sobre tarjetas de crédito? ¿Qué hacen los jueces? Aplican la línea de crédito, que es la institución jurídica que más, digamos, se asemeja a una tarjeta de crédito. Pero nos imaginemos que en Bolivia no estaría regulada la tarjeta de crédito, no habría la línea de crédito, puede aplicar los principios generales del derecho. Puede aplicar los principios generales del derecho, así que no hay ningún problema. Entonces, puede aplicar analogía, algo parecido. Si no hay algo parecido, los principios generales del derecho. Eso es tanto, por ejemplo, para materia civil, para materia familiar, pero por ejemplo está vetado, está prohibido en materia penal. Porque en materia penal, si alguien, pongamos, se lo acusa de un delito, y dicen, bueno, a esta persona lo estamos, hay que procesarlo por tales hechos, el juez puede decir, bueno, pero sabe, los hechos que usted está acusando no están previstos como delito en el código. Sí, pero se parece más o menos a... No hay algo parecido. Porque en materia penal funciona la tipicidad. ¿Sí? El hecho debe adecuarse concretamente a la ley. Si la ley no está sancionada, significa que no es delito. Pero en materia civil el juez está obligado a fallar. No puede decir, sabe, yo no voy a fallar en este caso, porque no encuentro una norma jurídica. En materia civil, en materia laboral, en materia familiar, de la niñez, en esas materias que más están relacionadas con el tema civil, el juez siempre está obligado a fallar en el fondo. Y hay todavía un caso más en Bolivia y en otras partes más. Cuando no hay ley, puede ser que no haya analogía, no haya principios generales del derecho, puede aplicar los usos y las costumbres. Porque ahora hay el derecho no escrito. Y especialmente en ciertos lugares, puede ser hasta que una sentencia puede ser injusta, podría ser legal porque está aplicando la ley, pero podría ser injusta para el lugar, porque esa norma jurídica que está regulando no se adecua a los usos y las costumbres. Por eso que nuestro código por primera vez también se ha atrevido a señalar que el juez en materia civil puede fallar por equidad. Para mí es un tema muy peligroso, que no creo que haya jueces con los pantalones bien puestos, porque fallar en equidad supuestamente es prevaricato. ¿Por qué? Porque fallar por equidad es fallar contra la ley. Pero es cuando el juez falla contra la ley porque las partes le piden que no aplique esa norma jurídica, porque esa norma jurídica va a ser injusta para ambas partes y ambas partes están de acuerdo. Dice, sí señor juez, si usted aplicaría este artículo para este caso concreto, estaría yendo contra los usos, contra las costumbres de nuestra región, etcétera, etcétera. Eso es fallar por equidad. El artículo 214, pronunciamiento por equidad, cuando habla de la sentencia, dice: si mediare acuerdo de partes y éstas tuvieran además la libre disposición de sus derechos discutidos en el proceso, la autoridad judicial podrá fallar por equidad. 214. Por ejemplo, esta es una norma jurídica bastante interesante y que todavía está en desuso, digamos, en otras palabras, porque no ha sido aplicada en ninguna parte de Bolivia. Y ya les decía, fallar en equidad es fallar contra la ley, porque en el caso concreto aplicar la ley sería injusto para ambas partes, pero ambas partes deben autorizarle, tanto demandante como demandado. Y el juez aquí ya fallar por equidad, es decir, aplicar los usos y las costumbres de una determinada región. Yo he estado revisando un poco de doctrina y esto no es, digamos, que sea común, pero
Pero por ejemplo en España, en Colombia, en lugares rurales, en lugares alejados, el juez tiene la opción de aplicar la ley o aplicar los usos y las costumbres. Y hay que ser sinceros, por ejemplo, a ver, por darles un ejemplo, debe ser muy diferente, pongamos, el uso de las aguas, cómo se hace aquí en la ciudad de Santa Cruz y cómo se hace en Valle Grande, por ejemplo, o cómo se hace en Roboré, por diferentes situaciones, o debe ser totalmente diferente, pongamos, con relación a lo que es en el altiplano, por La Paz, por Oruro, por Potosí, porque posiblemente haya menos agua, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que es un derecho no escrito, sino es un derecho consuetudinario, es un derecho de usos y costumbres. Y si ustedes revisan la Constitución Política del Estado, ahora existe la justicia originaria, indígena, campesina. Lo que pasa es que en este momento la ley de deslinde no ha sido contundente al señalar los espacios que cada justicia debería tener, pero de acuerdo a la ley del órgano judicial son jurisdicciones totalmente independientes y autónomas, tanto la constitucional, la ordinaria, la indígena, originaria, campesina, etcétera, etcétera. Algún momento se va a comenzar a aplicar. ¿Por qué les pongo en tela de juicio este artículo? Porque sería interesante que, por ejemplo, ustedes vayan pensando también con un posible trabajo de investigación en las futuras tesis que ustedes van a hacer. Y aquí, ya que estoy hablando de sus tesis, yo en este momento quiero hacerles una pequeña reflexión. Yo participo a nivel nacional, no desde ahora, sino hace muchos años, de varias diplomados, maestrías, etcétera, etcétera. He visto que las personas invierten tiempo, invierten dinero, invierten un montón de cosas, pero al último no realizan su tesis y se quedan frustrados. ¿Para qué tanto esfuerzo? Por ejemplo, aquí hay personas de Roboré, he estado hace bastante tiempo por esa hermosa lugar fronterizo con el Brasil, hermosa ciudad, pero yo sé que es un viaje largo, complicado, venir, los calores, etcétera, etcétera, volver otra vez a sus actividades. ¿Cuánto sacrificio? Y no hacer sus tesis. No comiencen a dejar, desde ahora ustedes ya tienen que comenzar a trabajar, a pensar, y hagan la cosa más sencilla posible. No quieran hacer una tesis doctoral, porque después se van a complicar. Cuando estén haciendo su tesis, vean un tema medio fácil a mi punto de vista, que digan, bueno, creo que hay bastante material bibliográfico sobre este tema, voy a poder hacer encuestas, voy a poder hacer un estudio de campo perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vayan dejando al último, porque después yo ¿por qué les digo? Porque después yo normalmente soy muchas veces profesor guía, o después soy tribunal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo he hecho mi primera maestría, hemos sido cerca de 30 que hemos comenzado. ¿Cuánto hemos acabado? 15. ¿Y cuántos hemos defendido las tesis? 3. Y en todas las demás que yo después he participado ya como docente, que esto, que lo otro, a veces me encuentro con muchas personas. Mira, hasta ahora no he podido defender mi tesis, mire, no he podido concluirla, me he metido en un tema muy complicado. No dejen para mañana estos temas, sino en forma inmediata. Ustedes ya creo que ya están medios prontos para acabar, ya deberían tener casi medio definido su tema. Comiencen ya a copilar material, a trabajar, a ponerse las pilas, porque después cuando acaben le van a poner fechas. Hasta tal fecha tienen que hacer proponer el tema, tienen que hacer después, ¿cómo se llama? El perfil de tesis, y después ya tienen que comenzar a entregar los capítulos, etcétera, 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 etcétera. Les aconsejo, no dejen eso, porque si no, todo el esfuerzo que están haciendo está complicado. Ahorita, por ejemplo, es viernes. ¿Cuántos no quisiéramos estar jugando ya nuestro cachito, preparando un buen asadito? Mañana también lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos pasando clases. Entonces no dejemos. Y yo les digo, después la maestría abre muchas puertas para muchas cosas.
el título de abogado, de licenciado, queda muy corto ya. Mejor si ya tienen un diplomado superior, si ya tienen una maestría. A mí muchas universidades me llaman y me dicen, mire doctor, antes que comencemos a discutir cualquier cosa, si puede venir, no puede venir, esto, que lo otro, ¿usted tiene título de magíster? Sí tengo. Ah, ya, porque no me diga que usted ha hecho una maestría, pero todavía no ha concluido, pero está haciendo su tesis, o que ya ha hecho su tesis y que todavía no la ha defendido, o que la ha defendido y todavía no ha sacado su título. Pues ahí recién me dicen, bueno, ahora venga, ya está, perfecto, haga, no se compliquen mucho, no dejen para lo último algunas cosas. Creo que ustedes tienen varios módulos de trabajo de investigación, sáquenle un poco el jugo ahí, porque más o menos eso va a ser su trabajo final. Sin una tesis no van a poder optar el título que ustedes están luchando. ¿Ya? Gracias. Yo, aunque cuando ustedes decidan ya, como yo más o menos, yo lo que más conozco, digamos, es un poco derecho procesal civil. Así que después yo voy a dejarles mi número de teléfono, de mi WhatsApp, así que cuando estén realizando su trabajo y tengan alguna dudita, lo que sea, no duden en escribirme y yo voy a darme el tiempito, voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda. ¿Ya? Eso yo siempre lo hago generalmente para todos y aquí especialmente para la gente de Santa Cruz tan buena y tan interesante. ¿Ya? Una pregunta. Sí. Las tesis necesariamente van a tener que ser sobre sociedad civil o vamos a tener que abocarnos al Código Civil. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre el artículo 549, es el caso de nulidad, caso de anulabilidad. En el caso, por ejemplo, la falta de consentimiento, yo estoy viendo que esa falta de consentimiento no debería tener anulabilidad, debería tener nulidad. Entonces, quiero averiguar, por ejemplo, entonces, si es conveniente que la falta de consentimiento esté en la nulidad de los contratos y no en la anulabilidad de los contratos. Entonces, eso, por ejemplo, se quiere una investigación, una consulta bibliográfica, una investigación, más que todo. Por eso que mi pregunta iba, por ejemplo, si necesariamente vamos a tener que enfocarnos al que es procesal civil o al Código Civil. Yo sería osado en contestarle adecuadamente esa pregunta, porque no conozco cuáles son los lineamientos todavía que tiene esta universidad. No se olviden que esta maestría la están haciendo ustedes con la Universidad Siglo XX de Catavi y digamos con ESAM, y seguramente ustedes van a tener unos lineamientos y van a decirles, bueno, la tesis tiene que ser derecho procesal civil o algo que se encuentre relacionado con derecho procesal civil. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. No puede ser que el tema de falta de consentimiento sea una causal de anulabilidad del contrato, a mi punto de vista, y de acuerdo a algunas legislaciones es la nulidad del contrato, ¿no? Porque básicamente aquí la falta acarrea la nulidad, y usted sabe que entre la nulidad y la anulabilidad hay grandes diferencias. La nulidad es imprescriptible, no puede ser ratificada, ¿no? Que una anulabilidad prescribe a los 5 años, puede ser ratificada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí también para ese trabajo de tesis podría usted analizar y ver el anteproyecto del Código Civil que está contemplando ya este tema, ¿no? Que le puede ayudar. Pero normalmente los trabajos de investigación de tesis son sobre el tema que se ha desarrollado en este caso sobre el Código Procesal Civil o algo afín. Yo considero que derecho civil, por supuesto que es algo totalmente afín. Ahora usted podría, por ejemplo, dorar un poco la píldora, como se dice vulgarmente, decir, muy bien, yo voy a analizar la nulidad y la anulabilidad, pero también determinar si es nulidad, en qué vía debería tramitarse, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, meten un poco de derecho procesal civil, ¿no? Pero yo les digo honestamente, ¿no? Y creo que sería bueno porque si usted, por ejemplo, ya está comenzando a investigar y después le digan, no, solamente tiene que ser sobre derecho procesal, se estaría complicando y va a tener que comenzar de cero, ¿no? Eso yo no sé quién es el que estará manejando esos temas. Yo les digo honestamente, no conozco a perfección eso. Lo último que quiero analizar, lo subúltimo, hablemos, es de esta famosa subsunción. Mucho se habla de la subsunción, que es lo que acabamos de lo que recién hemos analizado, que es el enlace de aplicar la ley al caso concreto. En otras palabras, es el encuadre del hecho a la norma jurídica concreta. Esto doctrinalmente se llama la subsunción. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque de aquí, de esta decisión, de esta subsunción, va a nacer el recurso de casación después. Porque el recurso de casación, ¿para qué está previsto? Para velar por la correcta aplicación de las normas jurídicas. El Tribunal de Casación, la única misión que tiene dentro del proceso civil es velar porque si es que la norma o las normas jurídicas que han sido aplicadas, tanto en la sentencia de primera instancia como en el auto de vista, es la norma jurídica correcta y al caso. ¿Por qué? Porque la misión que tiene, vuelvo a repetir, el Tribunal de Casación es básicamente velar por la correcta aplicación de la norma jurídica. Por eso normalmente cuando planteamos el recurso de casación, ¿qué es lo que acusamos? La violación de la ley, la mala interpretación de la ley, la incorrecta aplicación de la ley al caso concreto. En otras palabras, le decimos, ¿sabe, señor juez? Usted ha aplicado aquí el artículo 1500, pongamos, del Código Civil. Y a mi punto de vista, usted ha aplicado incorrectamente esa norma jurídica en este caso. Porque si usted hubiera aplicado, pongamos, el artículo 1508, otra hubiera sido la historia del proceso. ¿Por qué les pongo estos dos artículos? Porque el artículo 1500 y tantos habla sobre la prescripción, por ejemplo, de los derechos. Y el 1508 más o menos habla sobre la interrupción de la prescripción. ¿Qué es lo que arguía en el proceso una de las partes? Que hay prescripción. Y la otra parte le decía que no hay prescripción porque la prescripción ha sido suspendida. Por ejemplo, ¿cuándo se suspende una prescripción? Por ejemplo, cuando yo como ciudadano boliviano, pongamos, he sido designado, pongamos, embajador de Bolivia ante la China. Por ese hecho se suspende la prescripción en mi favor, por ejemplo. Otras son las causales de interrupción, otras cosas son las causales de suspensión. Por eso que en el caso concreto, el juez, por ejemplo, ha aplicado el artículo 1507 y yo le pedía que aplique el artículo 1511, pongamos, del Código Civil. Pero al aplicar una norma jurídica, el resultado es diferente. Por eso es que está prevista. Entonces, en el caso concreto es digamos, básicamente el momento culminante donde el juez determina cuál es la norma jurídica. Y después el medio idóneo para quejarme de eso ya es comenzando con el recurso de apelación, pero más que todo con el recurso de casación, que es para poner finalmente en tela de juicio la mala, incorrecta o indebida aplicación de la ley. Y finalmente, el último punto que vamos a analizar sobre la fundamentación, que es aterrizar, digamos, el avión, es la parte resolutiva, la decisión del fallo. El por tanto. Para comenzar, la decisión
ya no tiene que tener normas jurídicas. ¿Y por qué les pongo? Porque yo, cuando he entrado a ser juez hace cerca de 28 años, cuando comenzaba a revisar algunas sentencias, yo decía, bueno, quiero ver algunos modelitos, cómo hacía. He encontrado un montón de sentencias de esa época, de hace unos 30 años atrás. Muchas veces en la parte resolutiva, ya cuando el juez fallaba, finalmente ponían: esta sentencia se encuentra fundamentada en tales artículos. Era una sarta de artículos que muchas veces no tenían nada que hacer. Por lo tanto, en la parte ya del por tanto de decisión no tiene que ir ninguna norma jurídica ya. Las normas jurídicas van en la parte considerativa. Ahí es donde yo apoyo mi sentencia en algo, no ya en la parte decisoria. La parte decisoria debe cumplir un principio que para mí es fundamental dentro de una sentencia, dentro de una resolución judicial, que es la que está relacionada con el principio de la congruencia. El principio de la congruencia básicamente es que el juez está solamente obligado a fallar sobre todas las pretensiones jurídicas que se han planteado en el proceso, ni más ni menos. ¿No? Porque no puede ser ultra, petita, ni menos. Yo digo vulgarmente, si a mí me han pedido en un proceso papas, cebollas y ají, yo solamente tengo que resolver sobre papas, cebollas y ají, porque eso es lo que se ha pedido. No se ha pedido nada más. Y el tema es que si es que se ha fallado más o menos, entramos en el campo de las nulidades también, de las nulidades procesales, porque el juez no es dueño del proceso. El dueño del proceso son las partes, por el principio dispositivo. Y además esta parte dispositiva tiene que ser clara, precisa y concreta. Y solamente debe ordenar qué se va a hacer después en ejecución de sentencia. Declaro probada la demanda. Por lo tanto, declaro como único y legítimo propietario de un bien inmueble bien especificado, etc., al actor, al demandado, La contraparte debe entregar la cosa dentro de los 30 días de ejecutoria de esta sentencia, bajo combinatorias de expedirse mandamiento de lanzamiento o desapoderamiento, con costas, con costos, con daños y perjuicios que van a ser regulados en ejecución de sentencia, etc. Lo que se aconseja en esta parte es que el juez haga punto por punto, 1, 2, 3, 4, 5, para que esté claramente. Y además, cuando yo planteo un recurso de apelación, hasta puedo decir, la parte resolutiva está fallando sobre estos puntos. Bueno, son las 9 menos 20. Salgamos a nuestros refrigerios, por favor. ¿Ya? La parte resolutiva. Ahí, ¿qué encontramos? Que hay una incongruencia. Porque el juez me ha dado la razón, digamos, en la parte considerativa, me ha dicho sí, pero cuando llegó, por tanto, improbada mi demanda. Por Dios, digo, he ganado en la parte considerativa y he perdido en la parte más importante, en la parte resolutiva. Eso se llama incongruencia en la sentencia. Es decir, el juez más o menos me ha dado la razón, pero me ha dado palo en la última parte. Y no puede ser. ¿Qué nos lleva a analizar esto? Que muchas veces encontramos sentencias, resoluciones judiciales motivadas, cierto, pero es una motivación engañosa, es una motivación incorrecta. Es decir, o como decimos vulgarmente, esta sentencia ha sido forzada, ¿no es cierto? Es decir, escucha, ha ganado la otra parte, pero el juez ha tenido que hacer malabarismos, en otras palabras, para declarar probada o nulo este contrato o lo que sea. Hay cosas que son muy palpables, que hay mucha doctrina, mucha jurisprudencia, hay varias normas jurídicas que son aplicables en el caso, etc. Pero el juez sale por otras tangentes, es decir, no entendemos.
pues digamos que encontramos sentencias que pueden tener la motivación o fundamentación, pero no es la correcta, no es la adecuada para el caso concreto. Es decir, aquí no solamente se ha violentado el principio de la fundamentación, de la debida fundamentación, sino se ha violentado principios generales del derecho que hacen que esa sentencia sea totalmente injusta. Y aquí a veces entra el tema político, entra el tema de las presiones sociales, porque muchas veces, en muchos casos, cuando se dicta una sentencia, no solamente es una persona o son algunas personas las que pueden beneficiarse o pueden perjudicarse, sino puede ser una colectividad, una sociedad. Hay sentencias que van a afectar no solamente a una, sino a miles de personas. Por ejemplo, se está comenzando a poner de moda a nivel internacional las acciones inconcretas, es decir, que no están para una determinada persona. Por ejemplo, yo puedo ser una persona ambientalista, por ejemplo, y decir, bueno, ¿sabe? La fábrica que se está instalando en tal parte o el pozo petrolero que se quiere hacer en tal parte va a afectar una zona que se encuentra protegida de acuerdo a nuestras leyes. Plantear un proceso sobre esa naturaleza, pues va a haber intereses del Estado, porque seguramente se está invirtiendo dinero, va a haber intereses económicos de grupos poderosos, de empresas petroleras, de sociedades o de acciones internacionales, etcétera, etcétera, pero ¿a quién se va a afectar? Digamos, intereses de personas que viven en la zona, van a contaminar sus ríos, etcétera, etcétera. Esas sentencias no solamente van a afectar a uno o varias personas, entonces hay influencias. Entonces muchas veces las sentencias pueden causar mucho revuelo, mucha polémica y los jueces, digamos, no se encuentran suficientemente protegidos y después tienen problemas. Por eso que lo primero, para administrar justicia en forma correcta y adecuada, hay que ser jueces totalmente independientes y jueces imparciales. Yo siempre cuando hablo con los jueces y les digo, cuando ustedes les estén comenzando a temblar la mano para firmar una sentencia, porque dicen, si yo hago así, seguro que me van a iniciar un proceso, es mejor que se vaya del juez. El juez debe estar absolutamente convencido de lo que está haciendo es correcto, justo y legal. Entonces, yo en conclusión quería decirles de que muchas veces vamos a encontrar motivaciones de sentencias. Pero la pregunta es, ¿esta será la adecuada? ¿Esta será la correcta? ¿Será que no haya sido forzada? Nosotros cuántas veces seguramente hemos tenido procesos donde uno dice, escucha, este caso yo creo que el juez no se va a complicar mucho porque es fácil el caso, yo he demostrado todo, pero uno va y se decepciona cuando ve la sentencia. Y dice, a ver, veré la fundamentación, a ver qué es lo que el juez está señalando, cuál es el criterio jurídico que el juez ha hecho en este caso, cuál es la doctrina que ha aplicado, etcétera, etcétera, y a veces uno se sorprende de algunas cosas. Entonces hay sentencias que se autodescalifican por sí solas porque son totalmente injustas, son totalmente incorrectas porque van a violentar normas jurídicas concretas. Entonces, no es un tema fácil el administrar justicia, el dictar sentencias, por lo tanto hay estos problemas. Con esto yo creo que doy por terminado, por concluido, el tema de la motivación o la fundamentación de las resoluciones judiciales. Ojalá que les haya servido. Y especialmente ustedes aquí casi no hay jueces. Yo digo, normalmente estos cursos más interesan a los jueces porque les enseñan cómo motivar, cómo fundamentar un fallo, pero ustedes como abogados, tómenlo del punto de vista que les va a ayudar después para plantear los recursos judiciales. Porque de ahí ustedes van a sacar los argumentos necesarios para poder plantear. Porque ahora, por este nuevo código, hay muchos recursos que si es que no hay expresión de agravios, no se abre la competencia al juez. Y cuando se plantea un recurso en materia civil, tiene que haber la debida expresión de agravios. Y si no hay la debida expresión de agravios, los tribunales se declaran incompetentes porque dice no hay pretensión jurídica en segunda instancia.
Entonces, muchas veces los procesos se pierden, no porque no tenía derecho la parte, sino por un mal planteamiento del recurso. Y es triste realmente establecer en un proceso judicial que las partes han perdido el proceso, no porque no tenían derecho, sino porque básicamente no ha habido un buen asesoramiento jurídico, ya sea de la parte demandante o de la parte demandada. Ahora vamos a hacer el único trabajo práctico grupal. Ustedes recordarán que cuando a mí me han incluido en el WhatsApp, yo he puesto una sentencia constitucional que les he pedido que la puedan imprimir para que tengan un material más fácil de estudio. Básicamente lo que yo pretendo es que en esta última parte, en esta última etapita, nos dividamos en grupos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Podemos hacer 4 grupos, de 5 más o menos. ¿Ya? Ustedes vean lo más compatible entre ustedes. ¿Ya? Primero se organizan en grupos y luego voy a darles la consigna de trabajo y de actividad. Perfecto. Somos 2, 4. Doctor, en un grupo tiene que ser 6 porque... Sí, 6 ya. Ahí hay 6. Bueno, no importa, si están ahí no hay problema. Ya. Estamos 4. Ahí o acá, Bueno, ustedes se han autorregulado y han hecho sus propios grupos. ¿Ya? Entonces hay un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, ¿no es cierto? Bueno, todos tienen en sus manos la sentencia polémica y nosotros como hombres de derecho tenemos que conocer y no hablar de memoria, como se dice muchas veces, y todos tienen en su mesa de trabajo, tienen la sentencia del Tribunal Constitucional, donde básicamente permite que el actual presidente y vicepresidente de la República puedan postularse por un nuevo periodo constitucional, ¿no es cierto? Aquí no vamos a hacer una comparación si esta sentencia podría violar o no violar, pongamos básicamente, o ir en contra del famoso referéndum que ha habido, que tanta gente dice Bolivia digo no, Bolivia digo no. Aquí no es para hacer política. Lo que yo quiero es que ustedes encuentren en esta sentencia dónde está la fundamentación de la sentencia.
¿Dónde está el fundamento? ¿Y cuáles han sido los fundamentos que tiene esta sentencia? ¿Ya? Porque muchas veces como personas de derecho nos preguntan, ¿y a vos te parece correcto? ¿Te parece justo? ¿Te parece legal? Encontremos, lo que yo quiero es que encontremos en esa sentencia, por eso es más complicado, pongamos que ahorita yo saque mi celular y comience a ver, son letras chiquitas, pese que aquí he visto que hay gente capísima, está pasando clases y todo el rato veo que están así, ¿no? Están whatsappeando, ¿qué estarán haciendo? Pero bueno, pero es medio problemático para la vista. Por eso que he querido, anticipadamente les he dicho, impriman esta sentencia. Entonces, lo que quiero básicamente es que ustedes me digan en qué parte está la fundamentación de esta sentencia. Y lo más polémico, que me digan si es correcta o incorrecta la fundamentación de esa sentencia. ¿Está claro? Doctor, esta sentencia va a ser la que es de 80 páginas. Por eso es que ahorita son casi las 9:30. Yo presumo que ya varios seguramente han dado ya alguna lectura, puede ser que a otros no, pero váyanse para mí directamente, porque esta sentencia primero tiene una serie de temas. Vayan directamente a la parte donde está la fundamentación del fallo. Yo siempre, en todas las sentencias, ustedes tienen que analizar dónde se encuentra la fundamentación de la sentencia. No solamente de esta, sino en cualquier sentencia. Aquí está, digamos, la columna vertebral de este fallo y aquí están, digamos, los fundamentos que realmente justifican este fallo. Yo quiero que se tomen, si me escuchan un ratito, se tomen el tiempo necesario y suficiente. Tenemos dos opciones. Por supuesto que aquí nos podemos quedar hasta las 10 de la noche más o menos, o antecitos, o si no, mañana también pueden venir un poco más temprano ustedes. Y la primera actividad que vamos a hacer mañana, comenzando las clases, es que de cada grupo, más o menos, haya un relator y digan, esta sentencia en tal parte se encuentran los fundamentos y son tales, y bueno, si también quieren hacerlo, pueden decir, nosotros consideramos que estos fundamentos son correctos o no son correctos, porque ustedes saben ya más o menos en forma general, no sé si es que es un derecho humano, el derecho a la reelección, etcétera, etcétera, pero vean cuáles son los fundamentos, porque han desarrollado una serie de actividades dentro de esta sentencia. ¿Ya? O sea, dos cosas. Uno, la fundamentación. ¿Dónde está la fundamentación? Y el otro es Si es correcta o no es correcta, o es legal o no es legal, la fundamentación que tiene esta sentencia. Yo hace rato les decía, muchas veces en los fallos vamos a encontrar fundamentación, pero uno dice, bueno, ¿será forzada? ¿No será forzada? ¿Es la correcta? ¿Es la adecuada? Después no se olviden, van a nombrar un relator. Y lo que quiero que antes que continúen, hagan una listita. Yo ahorita voy a pasar a recoger de los integrantes de cada grupo. ¿Ya? Yo voy a pasar a recoger ahorita los integrantes de cada grupo. Como quieran, a mí lo que me interesa son quienes están participando básicamente en los diferentes grupos. Y para que esté claro, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. 1, 2, 3 y 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y
Grupo 4. Adicionalmente, mañana de cada relator, las personas que quieran participar, que quieren dar su criterio, mientras más participen, mejor nota van a tener conmigo. fundamentos jurídicos